Bendiciones. Miren, muchos hermanos evangélicos ven algunos, se convirtieron y ven y predican el evangelio por algunos versículos que ven en la Biblia, pero no conocen el vínculo que tiene la nación de Israel con la venida de Cristo. Y esto nosotros lo vamos a tener que explicar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo e hizo muchas cosas, y dentro de ella, una de ellas fue prometer el reino de los cielos. Ahora hay gente como Elon Musk que está prometiendo un viaje al espacio, un viaje hacia otro planeta. O sea, se está prometiendo lo mismo que prometió Cristo, el reino de los cielos. Y van a venir otros anticristos a prometer la llegada de sacarnos de la tierra. Pero ya eso está en la Biblia, está lo que es sacar a un remanente de la tierra, porque ya la tierra sería invivible. Primera de Tesalonicenses habla de un arrebatamiento en el que todos los que sigan a Cristo serán sacados de la tierra. O sea, el mismo proyecto que tienen muchos que están pensando en hacer naves espaciales y eso. Pero de lo que estamos hablando es del acorralamiento de Israel, porque Cristo lo dice literalmente en el libro de Lucas, capítulo 20, 21. Dice: cuando vean a Israel rodeada de ejército, entonces mi venida está cerca. O sea, hay un vínculo entre la venida del Señor y lo que es Israel. Tienen que prestarle mucha atención a Israel, porque Cristo definía a Israel como la higuera. Mirad la higuera cuando vea que ya está tierna, cuando vea que ya, entonces que mi venida está cerca. Cristo relacionaba a Israel con su venida. Pero no solamente eso, sino que la Biblia en sí relaciona la venida de Cristo con lo que es la restauración del Estado de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel vivía cautivo. Los ejércitos de Nabucodonosor en el año 587 a.C. llevaron el pueblo de Israel cautivo para Babilonia. Y de repente, cuando ellos duraron 70 años allí, y vino un grupo de profetas como Esdras, Zorobabel, Nehemías. En el libro de Nehemías usted puede leer la restauración del pueblo de Israel, donde se le hizo un llamado, donde hubo un rey que se dio todos los recursos para restaurar al pueblo de Israel. Y esto sucedió porque esto tenía un vínculo con la venida de Cristo, con la primera venida de Cristo, cuando fue crucificado. Porque esto sucedió 400 años antes de que Cristo llegara a la tierra. Porque lógicamente Cristo no iba a venir a Babilonia, entonces el pueblo de Israel tenía que ser restaurado. Vemos el libro de Nehemías diciendo que ellos con una mano construían y con otra mano peleaban, y que los Tobías y los Sanbalá, que se opusieron a lo que era la restauración del Estado de Israel. Bueno, entonces tenemos que concluir de que muchos amados hermanos que le atribuyen ese mérito de la restauración del Estado de Israel a Nehemías, a Esdras y a Zorobabel, no saben que como quiera había que restaurarlo para la llegada del Mesías, la cual fue crucificado por ellos. Y por eso en el año 70 antes de Cristo fueron llevados por los ejércitos del general Tito, por los ejércitos del Imperio Romano, comandado por el general Tito, hijo del emperador Vespuciano. Fueron llevados y destruido la ciudad de Jerusalén. El segundo templo de Jerusalén que construyó Nehemías fue destruido en el año 70 antes de Cristo. Luego de que la destrucción de Jerusalén, de Israel, en el año hace 2000 años, después que ellos crucificaron a Jesús, lógicamente, recordemos que cuando Cristo iba con la cruz a cuesta, miró de reojo, mucha pasión de Cristo lo enseñan, miró de reojo y le dijo, vio a su mamá y a otras, y le dijo a esas mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ellos, los israelitas, habían acarreado una maldición sobre ellos cuando dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Pero de lo que estamos hablando es el vínculo que tiene Israel ahora con la llegada, con la venida de Cristo. Israel tenía que ser restaurado obligatoriamente en este siglo, si es que Cristo viene pronto, de verdad. Porque Cristo no puede venir a una ciudad que no sea Jerusalén. Cristo no va a venir, escuchen lo que le voy a decir, Cristo no va a venir ni a Nueva York,
Cristo no va a venir a China, Cristo no va a venir a Rusia, Cristo no va a venir a Inglaterra, Cristo no va a venir a ninguna otra nación que no sea Israel. Dice que pondrá su pie, dice el libro de Zacarías, dice que pondrá su pie sobre el monte de los olivos, que está al norte, que está en Israel, el monte de los olivos. Entonces, el pueblo de Israel, que yo no sé para qué pelean con Israel, porque en términos reales, escuche lo que le voy a decir, esa nación que está ahí, esa nación israelista que está ahí, tiene más mérito que la de la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes ven cosas extraordinarias, como que Moisés abrió el mar, y como que Josué peleó contra Jericó, le dieron que sé yo cuántas vueltas a Jericó, y como que Josué peleó contra que sé yo cuántas naciones. Eso no es nada para lo que pasó el 15 de mayo de 1948, donde yo hablaba que un día después de haber sido instaurado el pueblo de Israel, de haber sido restaurado el pueblo de Israel en su tierra, un día después le declararon la guerra a 5 naciones mucho más grandes y más poderosas que ellos, y no pudieron con Jerusalén. No van a poder con Jerusalén. En el año 1967 se produce la guerra de los 6 días, donde Israel recupera a Jerusalén porque no lo tenía, porque la UNESCO, las Naciones Unidas, habían dicho que Jerusalén era un territorio universal y que no podía pertenecer a los israelitas. Bueno, pues ellos lo rescataron y ahí están con Jerusalén, aunque hay que decir que la capital es Tel Aviv y que todos los misiles están cayendo sobre Tel Aviv porque Jerusalén es una ciudad santa y es probable que nadie quiera tirar un misil sobre esta ciudad. El asunto es que va a venir cada día que pasan, el gobierno de los Estados Unidos no está respaldando a Israel porque Donald Trump hace el pedido. Van a venir ataques feroces, de naciones contra Israel. Ataques muy feroces, y eso va a suceder en 4 o 5 años. Ustedes verán que van a suceder cosas muy, pero muy descabelladas en contra de Israel. Y dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que cuando usted, dice, esto está en Lucas, capítulo 20, versículo 21, dice: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, literalmente lo dice Jesús, entonces mi venida está cerca. Él relaciona a Jerusalén con su venida, aunque muchos cristianos no lo saben esto. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, entonces mi llegada está cerca. Casi se está produciendo eso. No falta mucho, porque ya en esta guerra que se formó en la Franja de Gaza, donde ellos pusieron un misil, un escudo antimisil, y no pudieron penetrar a Tel Aviv, van a venir naciones más poderosas a luchar en contra de Israel y van a rodear a Jerusalén. Y cuando ustedes vean que eso sucede, entonces se va a producir la venida de Cristo. La venida de Cristo está muy cerca. El mundo está muy contaminado. Este mundo está definitivamente muy diabólico, mucho más diabólico que todos los tiempos. La Biblia dice que en los tiempos de el arca de Noé, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continua la maldad. En este tiempo, estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, una Sodoma renovada, una Sodoma perversa, en el que la gente está buscando dinero capaz de cualquier cosa. Entonces, para que usted tenga una idea, no se lleve de Elon Musk, no se lleve de él, ni se lleve de ninguno de esos tipos que le dicen que lo van a sacar de aquí, que el único que lo puede sacar de este domo en lo que nosotros vivimos se llama el Señor Jesús. Arrepiéntase, acéptelo y cúbrase con la sangre de Cristo. Bendiciones.